ese análisis y lo hacemos como todos los martes con Gabriel López, CEO de Inverdir. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gema. Bueno, ¿cómo despedimos este mes de mayo? Lo cierto es que hay diferencias entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos, este mes de mayo me da la sensación de que tienen ganas ya de despedirlo, porque ha sido un mes absolutamente dominado por la volatilidad, donde hemos visto a los principales índices neoyorquinos tocar mínimos anuales y donde estamos viendo cómo en las últimas sesiones, ayer fue festivo, está intentando rebotar para pues tener un balance medianamente positivo para este mes de mayo. ¿Cómo has visto tú este mes de mayo en las principales bolsas, en Estados Unidos y aquí también en Europa? Bueno, un poco como te comentaba la semana pasada, ¿no? Están estas dos fuerzas contradictorias, aquellos que piensan que vamos a entrar en recesión, que son gente muy seria y muy respetada, y también gente con grandes conocimientos que piensan pues que no vamos a entrar en recesión, ¿no? Unos que piensan que ya estamos en recesión y otros que piensan que vamos a estar en recesión. Estoy hablando de Estados Unidos el año que viene. Otros piensan que ya estamos también en recesión aquí en Europa. Así que son estas dos fuerzas que están ahí luchando. Obviamente la semana pasada, cuando el mercado llegó a 3.800 cerca y después rebotó hasta 3.900 y empezamos este rally que nos ha llevado hasta 4.150 más o menos, pues se notaba que el mercado descontaba en esos momentos pues que iba a haber una recesión, y entonces a partir de ese momento entraron aquellos compradores que pensaban que no, ¿no? Y entonces yo creo que el mercado está ahí entre el 3.900, el 4.200 y vamos a permanecer alrededor de estos niveles por un poco de tiempo. Puede que suba un pelín más a 4.300, pero no olvidemos que el máximo estaba en 4.800. Y aquellos que piensan que vamos a estar en recesión pues piensan que el mercado está debería bajar hasta 4.500, 3.500, 3.300. Todo depende de las valoraciones, todo depende de la inflación, todo depende del crecimiento económico, todo depende de los tipos de interés, pero obviamente los datos, a pesar de que son malos y los datos malos son buenos datos, la inflación francamente no está ayudando. Tuvimos una inflación por encima de lo esperado aquí en Europa y es probable que terminemos el año con una inflación parecida. No hemos llegado al pico de inflación aquí en Europa porque vamos a estar alrededor del 9% después del verano, pero sí que vamos a estar alrededor del 8% para final de año, que no es lo que el Banco Central Europeo quiere, y en Estados Unidos es también más de lo mismo. Entonces, al final lo importante, como demuestra la reunión que ha tenido hoy el señor Biden con la secretaria del Tesoro, con Yellen, ante una reunión un poquito para pues, confirmar la independencia del Banco Central americano y sobre todo pues que están los dos en sintonía de que la prioridad es bajar la inflación. Bajar la inflación significa mantener las subidas de los tipos de interés, 50 puntos básicos que se descuentan para antes del verano, y la duda es después del verano. Y esta duda empezó a plantearse a raíz de la publicación del Beige Book la semana pasada, en que el Banco Central era más bien sensible al crecimiento económico más que otra cosa. Entonces ahí el mercado empezó a plantearse pues, que tal vez no subieran tipos de interés al 50%, a 50 puntos básicos en septiembre, sino 25, ¿no? Aunque ayer habló un miembro de la Reserva Federal y dijo que hay que subir tipos de interés en tandas de 50 puntos básicos hasta que veamos la inflación bajar. Me han dicho que, por un lado, la Fed dice que no es tan agresiva, pero después hay miembros de la Fed que dicen que sí. Al final, si la prioridad es luchar contra la inflación y tenemos pleno empleo, y este pleno empleo significa que están subiendo los sueldos y sobre todo los costes de los servicios, que eso obviamente no es por tema de temas de China, de falta de transporte y de producción, sino es más bien por servicios. Pues al final, si los servicios están subiendo,
pues sí que preocupa, ¿no? Entonces, obviamente, tener una inflación alta no es lo que quiere la Reserva Federal, tampoco es lo que el mercado necesita, por lo que seguimos estando muy vulnerables a que el mercado vuelva a bajar, puesto que al final poner el freno significa una desaceleración económica. ¿Qué opinas también de ese nuevo paquete de sanciones contra Rusia, de ese embargo parcial a la compra de petróleo ruso? He escuchado yo después al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, decir que el Consejo Europeo va a seguir debatiendo, que no sea parcial, sino que en un tiempo sea total. A ver un poco qué opina en este asunto Hungría, que ha sido la que ha de alguna forma inclinado la balanza hacia un embargo parcial. Hemos visto cómo tras conocerse esa decisión y tras muchas semanas de debate, el petróleo subía a $120, ahora está moderando bastante más esas subidas. No sé, ¿qué opinas de todo este asunto, de este nuevo paquete de sanciones y un poco del escenario que se nos avecina? Bueno, parece ser que no es tanto que Hungría estuviese en contra, porque el mensaje es incorrecto. Sí que ha estado en favor, pero era la implementación, ¿no? Porque era el que más sufría por temas de transporte del petróleo. Entonces se aplaza, pero sí que es verdad que Rusia se va a resentir y puede también tomar medidas, ¿no? Como relacionadas al gas, ¿no? Y provocar también cierta crisis en este mercado, y que al final afecta muchísimo a Alemania y a Italia. Entonces, al final, Rusia no ha dicho nada, pero es probable que tengamos un susto, y la razón por la cual el petróleo ha subido y el gas también, y los mercados han bajado. Así que sigue planeando esa incertidumbre sobre las consecuencias de esta medida, que puede aparentar ser lo que hay que hacer, pero económicamente pues nos puede hacer bastante daño, ¿no? Mes de junio, empezamos nuevo mes, empezamos también nuevo semestre. ¿Qué estimaciones manejas de cómo pueden comportarse los mercados y sobre todo qué vamos a ver este próximo mes de junio? Bueno, ya sabes el famoso dicho de sell in May and go away, ¿no? Pero lo que pasa es que los primeros 5 meses del año pues han sido tremendamente malos, los peores que yo he visto en mi carrera, y con una bajada ahora mismo del 12% del S&P, más del 22% del Nasdaq, ¿no? Estadísticamente, cuando ha pasado algo similar, el final del año suele ser muy positivo, ¿no? Y el mercado suele recuperar el 50%, el 75% de la bajada. Así que deberíamos esperar pues una subida para final de año de recuperación de alrededor del 6 alrededor del 6%, ¿no? Seguimos con la incertidumbre de la inflación, y sobre todo el mundo, o este rally que estamos viendo desde la última semana, piensa que es que como ya hemos tocado el pico en la inflación en Estados Unidos y se está barajando de que tal vez no suban tanto los tipos en septiembre, pues el mercado ha tenido este rally, ¿no? Todo depende de que si al final baja esa inflación, que parece ser que no va a bajar, y también de los resultados empresariales, que fue de lo que empezamos ya a hablar la semana pasada, ¿no? Que hemos ido en tandas: primero preocupación por la inflación, ahora preocupación por el crecimiento económico, ahora preocupación por el crecimiento de los beneficios. Sí que es verdad que las empresas están demostrando una capacidad extraordinaria para adaptarse a todos estos riesgos, sobre todo de la subida de los costes energéticos, los costes de la inflación, los costes laborales, y están manteniendo sus márgenes de forma sorpresiva. Otra cosa es que lo puedan seguir haciendo. Se espera que el segundo trimestre sea bueno, porque económicamente ha sido mejor de lo esperado, pero otra cosa es de cara a final de año. Pero sí se sigue pensando pues que el crecimiento de los beneficios empresariales para este año en Estados Unidos va a ser de alrededor del 8%, y aquí en Europa del 6%, que es al final lo más importante a la hora de comprar acciones. Los mercados o los índices están históricamente
cotizando por debajo de su valoración media en Europa, en China y en Asia. Estados Unidos no. La verdad es que Estados Unidos está por encima de esa valoración y es probable que sea pues porque ya tal vez hayan tocado ese pico y tal vez porque la repercusión de la guerra no sea no tenga tanta como aquí en Europa y también pues porque las empresas están demostrando una gran capacidad para adaptarse y mantener esos márgenes. Pero en todos los casos sí que Estados Unidos, a pesar de estas bajadas que te comentaba antes, pues sigue estando caro. Bueno, cara no, está cotizando por encima de su media móvil, pero sí que es una oportunidad de compra, comprar a estos niveles el mercado pensando en 12 meses, pensando en los próximos 3 meses en que hay tantas incertidumbres de cara al verano, pues tal vez no sea lo aconsejable. Bueno, pues sí, iremos viendo. De momento vamos a despedir este mes de mayo, queda nada, menos de hora y media para que eche el cierre la principal bolsa del mundo. Y a ver cómo comienza junio, sobre todo también junio va a ser un mes de lo más interesante, resultados empresariales. Vamos a ver qué pasa también con la guerra, con las nuevas sanciones contra Rusia, ese nuevo paquete que ha aprobado la Unión Europea. Veremos a ver también si Estados Unidos ultima un nuevo paquete de sanciones. También lo más interesante, lo que vayan a hacer los bancos centrales. En Estados Unidos casi está descontado esa subida de 50 puntos básicos por lo menos en la próxima reunión. Y aquí en Europa ahora mismo está la división en si la subida, que va a haber subida, va a ser de 25 o 50 puntos básicos, porque el dato que antes lo mencionabas de inflación que hemos conocido hoy en la eurozona ha destrozado todas las previsiones y todos los pronósticos, porque no hemos visto aún todo lo peor. Gabriel López, CEO de Invertir, gracias como siempre por el análisis, que pases muy buena semana, que empieces con buen pie este próximo mes de junio y hasta el martes que viene. Muchas gracias. Un saludo. Cuidaros. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.